Bien, queridos participantes, a continuación la segunda parte del seminario que hemos denominado recursos administrativos, contencioso administrativo y los tópicos importantes que desarrollaremos a continuación relacionados con procedimientos de expropiación por causa de utilidad pública, sistema de contrataciones públicas en Venezuela y las acciones especiales que tienen que ver con las demandas patrimoniales cuando se exige la responsabilidad administrativa de los órganos del Estado. Bien, a continuación el tema de la expropiación por causa de utilidad pública es un tema bastante interesante, un tema bastante, digamos, de mucho debate, de mucha interacción, sobre todo estos días de pandemia y cuarentena que pues a través del acontecer nacional e internacional estamos por ahí leyendo en la opinión pública la toma de algunas empresas básicas también de producción o las amenazas de toma de algunas empresas de producción a nivel nacional relacionadas con el sector primario que es alimentos. Y este preámbulo lo digo respetando pues cualquier tipo de posición ideológica, etcétera, sin ánimo de entrar en ese debate que no nos concierne, pero sí en lo que tiene que ver con las realidades que hace más de 10, 15 años está presentando o están presentando algunos propietarios de patrimonio, sobre todo bienes inmuebles, muebles o bienes inmateriales, como lo señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación en todo lo que tiene que ver con la sustanciación del procedimiento que inicia en la instancia administrativa y termina en la instancia judicial de la categorización de utilidad pública y de interés general por el beneficio de un colectivo. Y ahí me estoy refiriendo al tema de la expropiación por causa de utilidad pública. ¿Qué entendemos nosotros por la expropiación? Bueno, así como lo establece la doctrina y la jurisprudencia desde el punto de vista nacional, la expropiación es una institución que viene del derecho público, a través de la cual el Estado venezolano califica la transferencia de esos bienes que de orden patrimonial pertenecen a los particulares o están en el sector privado y que califique lo que es la utilidad pública o el interés desde el punto de vista general. Este procedimiento, pues, más o menos se inicia con las inspecciones, el peritaje, digámoslo así, o el valor que se le da a estos bienes que el Estado venezolano, a través de las distintas ramas del poder público nacional, estatal o municipal, pues considera oportuno para darle esa utilidad pública o el interés social. Siempre en estos temas se coloca como, por ejemplo, cuando estamos en presencia de la calificación de expropiación por causa de utilidad pública, lo que tiene que ver con terrenos, digamos, bienes inmuebles mejor, donde se está proyectando una vía pública o una perimetral o una gran autopista. Esos es quizás los temas o los ejemplos más comúnmente que nosotros establecemos. Ahora bien, como lo decía en el preámbulo, desde hace más de 10, 15 años, aquí en Venezuela estamos eh, presentando algunas realidades que desde el punto de vista jurídico, socioeconómico, al día de hoy están afectando ese posible patrimonio y la falta del cumplimiento de uno de los elementos esenciales que plantea el constituyente y el legislador cuando se inicia un procedimiento de expropiación. Uno, lo que tiene que ver y está en disputa en el foro jurídico venezolano hace más de 10 años, la categoría de utilidad pública o el interés que desde el punto de vista general se le tiene que dar de entrada a ese acto administrativo, pues, que se establezcan del ente de la administración pública para la transferencia y el dominio, que como lo plantea la legislación y la jurisprudencia es de carácter forzoso, o por las buenas o por las malas, así lo establece la jurisprudencia inclusive, esa transferencia de bienes en dominio de los particulares que pertenecen a su patrimonio se da siempre y cuando sea justificada la utilidad pública y el interés general. El segundo elemento es el pago oportuno y la justa indemnización, que como les decía, la realidad jurídica y socioeconómica que presenta el Estado venezolano hace más de 10 años, 15 años, pues hasta la fecha hay procedimientos que han quedado allí sin pago justo indemnizatorio de la expropiación decretada por los órganos del Estado venezolano y menos inclusive una justa indemnización por aquello de que si no se le ha dado el precio justo y se genera la lit y se genera la controversia entre las partes, el órgano que expropia y en todo caso ese propietario, ese bien inmueble, ese bien inmaterial o ese bien mueble,
pues le da el derecho constitucional a ese accionante también de solicitar ante la instancia judicial el pago indebido, en todo caso, por ese daño que desde el punto de vista jurídico, psíquico, desde el punto de vista material, pudiera otorgársele en el tiempo el no pago oportuno, el pago justo, como lo establece la ley, y la indemnización debida. ¿Cuál es el fundamento legal de la expropiación? Bueno, a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros establecemos que esta institución de carácter de derecho público, pues se presenta como desde el punto de vista garantista, es decir, el privilegio en todo caso que tiene que ver, que tiene, perdón, o que detenta en todo caso el Estado venezolano sobre el patrimonio de los particulares, siempre y cuando, como lo vengo señalando, se justifique la utilidad desde el punto de vista público del interés general para un colectivo. La ley de especial por causa de utilidad pública o de interés social en Venezuela también es el marco regulatorio que establece todo lo que son los objetivos, los principios, las normas de sustanciación, las disposiciones inclusive que el procedimiento sancionatorio se pudiera dar cuando el órgano del Estado decretara y justificara la utilidad pública o el interés general pues incumple con todo lo que es el pago indemnizatorio y la vía expedita que en instancia judicial gana en este caso el accionante o el solicitante. Claro, esto es muy fácil decirlo, partiendo con una crítica constructiva que la realidad en Venezuela es otra, ¿no? Como lo he dicho, los casos de las expropiaciones que se han dado de los fondos donde se tenían los proyectos zamoranos, el caso de las cementeras, el caso de algunas empresas de producción nacional, el caso de las contrataciones que inclusive se les rescindieron a algunas empresas transnacionales que trabajaban con proyectos mixtos a algunos organismos del Estado desde el punto de vista de la energía petroquímica, de la producción y la extracción de petróleo, en fin. Allí hay una serie de realidades que los invito a investigar, en esa parte polémica, pero sí dejar sentado con crítica constructiva que estamos lejos de la realidad de establecer esos dos elementos, el pago justo e indemnizatorio, cuando se está en presencia de un procedimiento expropiatorio. ¿Qué ha señalado la jurisprudencia desde el punto de vista nacional? Pues algo tan sencillo como literalmente se lo voy a decir. La jurisprudencia ha señalado que la expropiación en Venezuela procede por las buenas o por lo tanto no pueden los particulares con los órganos del Estado si necesita o no necesita esos bienes, solo que se puede hacer exigida la garantía de ser compensados oportunamente si consideran que se han sido lesionados sus derechos desde el punto de vista constitucional, básicamente las violaciones del artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece el derecho a la propiedad. ¿Cuál es la finalidad que se persigue a través de un procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública? Bueno, lo decíamos anteriormente. Primero, que se justifique y se califique la utilidad desde el punto de vista público, el interés que de orden social se genera para la transferencia, el dominio de esos bienes muebles y muebles, y lo que tiene que ver con bienes inmateriales. En el tapete de las últimas 72 horas se está debatiendo sobre todo la posibilidad de la toma, de la expropiación de parte de los órganos del Estado venezolano a través de la industria coposa. En otro hora lo hicieron con la industria lácteos de los Andes, lo dije anteriormente, algunas otras empresas de producción y tristemente las estadísticas en el marco de la productividad nacional son bastante negativas, es decir, de manera reflexiva qué está pasando con la administración pública en ese procedimiento expropiatorio. El fin se ha justificado, la toma realmente se ha manifestado con ese interés desde el punto de vista social para el aumento de la producción nacional. Interrogantes que pues quiero compartir con ustedes, quiero dejarlos allí en el tapete y podemos comentarlo muy responsablemente, muy académicamente en lo que vamos a aperturar en el foro en el foro chat. La ley de expropiación por causa de utilidad pública, también en su artículo 3, pues nos define qué es el interés social y así nos establece que se consideran como obras de utilidad pública las que tengan por objeto directo proporcional a la República, a los estados, los territorios, a uno o más municipios, cualquiera de los usos o mejoras que procuren el beneficio común, bien sea ejecutada
por la misma república, por los estados, el distrito capital, los municipios, los institutos autónomos particulares o empresariamente debidamente autorizados. Vuelve el legislador a establecer con criterio judicial que la finalidad es el bien común. Recordemos que el bien común es uno de los elementos que hemos estudiado del derecho, aparte de materia de derecho público, población, orden jurídico, pueblo, etcétera. Es necesario siempre establecer lo que es el bien común. Ahora, el bien común satisface lo que es la categoría del interés desde el punto de vista social. Ahí les dejo esa interrogante. El otro tema que he querido seleccionar para este seminario de materia de derecho administrativo tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado venezolano. ¿Cuándo procede? ¿Cuáles son los presupuestos que en síntesis plantea la Constitución Nacional y la ley que rige la materia? Y yo he querido compartir con ustedes dos subtipos que guardan relación con este régimen de responsabilidad patrimonial de los órganos del Estado. El primero, establecido a través del artículo 48 de la Constitución de 1999, cuando establece la responsabilidad que orden patrimonial genera el Estado venezolano cuando se generan supuestos de errores judiciales, retardos o omisiones justificadas en los operadores de justicia, es decir, en los órganos que ejercen la tutela efectiva judicial del proceso. Y aquí pues quiero rápidamente hacer un paréntesis, porque no solamente es la denegación de justicia, es decir, el retardo que cae en nuestras peticiones, nuestras solicitudes, nuestras acciones en orden a los órganos de la administración, a la administración de justicia, sino como yo lo vengo sosteniendo en algunos escenarios, foros donde me invitan, que con respeto, por ejemplo, en la jurisdicción contenciosa administrativa, muchas veces cuando exigimos nosotros los accionantes o los recurrentes darle a cabalidad el principio de la supremacía constitucional, que por cierto los invito a que lo consulten, lo he dicho en mis clases presenciales, el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le da al administrador de justicia en ese principio de la tutela judicial del proceso la interpretación de la supremacía constitucional. Por ejemplo, en el tema que veníamos tocando anterior de la expropiación por causa de utilidad pública, ¿qué pasaría si se incumple el pago indemnizatorio, si no ocurre justa compensación o como lo sostiene la jurisprudencia, la excepción a la lesión establecida que el orden patrimonial establezca un órgano del Estado cuando se ha solicitado un procedimiento expropiatorio y se le incumple con ese elemento esencial de la institución de la expropiación por parte del derecho público, como es el pago justo e indemnizatorio. Entonces, ¿qué hacer en este caso? El accionante, ¿qué hacer en este caso la víctima cuando se ha incurrido en ese supuesto de error judicial y la desaplicación del principio de supremacía constitucional por parte de los órganos de la administración judicial en Venezuela? El artículo 48 establece rápidamente que toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o la reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo o omisión, y quedando a salvo los derechos de los particulares de exigir la responsabilidad personal a través de lo que también, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la ley del Estatuto de la Función Pública establece la responsabilidad civil, penal y administrativa en que puedan incurrir los funcionarios públicos que ocupen los despachos de dirección, en este caso que se les genere la responsabilidad desde el punto de vista patrimonial, así como los magistrados, los jueces, que se les pudiera generar un procedimiento disciplinario cuando desaplicaran una norma garantista de orden constitucional o se estableciera un supuesto de error judicial. El otro tópico que quiero colocar en este tema de la responsabilidad patrimonial tiene que ver con la responsabilidad generada propiamente en la administración. Aquí quiero compartir dos tópicos: la responsabilidad por falta o funcionamiento anormal del servicio, en esta época que estamos tan acéfalos de los servicios públicos, en todo lo que satisface las necesidades básicas del ser humano, electricidad, internet, gas, gasolina, la red de alimentos, que tanto nos perjudica y que nos ocasiona un daño desde el punto de vista mental, un daño desde el punto de vista psíquico, que podemos nosotros perfectamente peticionar, perfectamente fundamentar como daño moral y acudir a la vía judicial, en este caso el contencioso administrativo, para interponer esas demandas de orden
de responsabilidad patrimonial. Entonces, los presupuestos que establece esta responsabilidad por falta o funcionamiento normal del servicio tienen que ver con la revocatoria ilegal de actos administrativos, vías de hecho, perdón, de todo tipo, daños accidentales causados por obras públicas, bajo la administración de cualquier órgano de las ramas del poder público a nivel nacional, estado o municipal, daños accidentales causados por la administración de obras públicas. Muchas veces pasa eso, se dañan las vías públicas o se está construyendo una gran estructura, entonces se deja al sector sin el servicio de energía eléctrica, sin el servicio de agua potable y allí no pasa nada. Los administrados que somos nosotros no acudimos ante la instancia judicial para denunciar esas responsabilidades que orden administrativo se le generan a cada uno de estas, a estos representantes de la administración pública. La responsabilidad del Estado generado de las actividades que vienen de orden lícita, pero que van generando en todo caso situaciones, digámoslo así, de violaciones a circunstancias plenamente jurídicas que lesionen no solamente un derecho constitucional, sino que vayan en menoscabo de esa garantía que orden constitucional pudiéramos establecer. Todo este material se lo he presentado en las láminas que les he enviado a su correo electrónico y algunos que no tengan la posibilidad de acceder al correo electrónico por vía del foro WhatsApp también lo he enviado. ¿Qué se entiende por el daño moral ocasionado por la administración pública? Bueno, fíjense, daño moral, de acuerdo a lo que plantea la jurisprudencia, es el todo funcionamiento normal o el sacrificio que desde el punto de vista de la parte interpersonal e intrapersonal puede hacer o puede ser víctima, un contribuyente, un accionante, un recurrente. Y trae como consecuencia una lesión que orden patrimonial desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista del perjuicio jurídico, le coaccione, en este caso, al particular por aquello de que se ha omitido, se ha desaplicado o se ha violentado o se ha incurrido en un error en el momento de aplicarse todo lo que tiene que ver con los principios rectores en materia de orden administrativo y que se da, hay un alto porcentaje de desconocimiento por parte de los órganos de la administración pública, no solamente cuando se inicia un procedimiento, sino las consecuencias generadas por ese daño que desde el punto de vista moral genera la lesión de orden psíquico, el impacto a la dignificación de la conceptualización del derecho humano a ese particular y lo atinente a las consecuencias graves que desde el punto de vista del perjuicio socioeconómico y jurídico pudiera generarse. Aquí en las láminas que he compartido con ustedes hay un caso muy interesante que se presentó en fecha el 27 de enero del 93, caso Terra Cardón, donde la Sala Político-Administrativa señaló por conceptualización del daño moral de esa institucionalidad que el reconocimiento del daño moral es uno de los grandes logros que ha tenido el derecho moderno, al menos en Venezuela, y quedó plasmado en la disposición que de orden civil establece el artículo 1196 del Código Civil relativo al hecho ilícito, pero extensible a todo el daño acarreado a la víctima en una relación jurídica. Cierro con este comentario. El daño moral está establecido tanto en doctrina como en jurisprudencia. ¿Qué queda de nuestra parte? Accionar. Generalmente cuando nosotros exigimos la responsabilidad por parte de los órganos de la administración pública, nos da temor, nos da angustia y sobre todo nos da terror, digámoslo así, de acudir ante este monstruo que es la administración pública y muchas veces esas iniciaciones de procedimientos que quedan en orden interno, pues no quedan satisfechas. Pero levanten el ánimo, lo importante es ganar la esfera dentro del derecho internacional, de allí que muchas de agotada la vida de orden interno desde el punto de vista nacional, muchas veces es importante llevar o elevar estos pronunciamientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aquello de la violación de derechos humanos, la dignificación humana y básicamente todo lo que tiene que ver con los bienes, con los derechos que desde el punto de vista inalienable e intransferible detentamos nosotros como ciudadanos venezolanos. Bueno, el tercer tópico que he querido compartir con ustedes en este seminario virtual es lo concerniente al sistema de contrataciones públicas en Venezuela. Sabemos que las contrataciones públicas en Venezuela también es un tema bastante interesante de discusión, sobre todo, digamos, los factores externos
y desde el punto de vista endógeno que pudiéramos debatir nosotros al sistema de contrataciones públicas en Venezuela con aquello de los factores de corrupción, la inejecución de obras públicas, el incumplimiento de prestaciones de servicio o tan simple como lo plantea el decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas de Venezuela, más o menos vigente a partir del año 2008, eh, reformado por allí más adelante con lo que tiene que ver con algunas modalidades de convocatoria de sistema de contrataciones públicas en Venezuela. Yo he tenido también la oportunidad de participar, no en este periodo, pero más allá de 10 años, cuando en Venezuela pues se estaba, digamos, creando una cultura de orden jurídico, de orden socioeconómico, de política pública, en el asesoramiento y en la participación de crecimiento de espacios académicos en entes contratantes, donde tuve la oportunidad de participar, por ejemplo, en el Central Azucarero Ezequiel Zamora en el estado Barinas, en los entes contratantes que con las asesorías que hacíamos a las comisiones de licitaciones, en la gobernación del estado portuguesa, en Hidroandes, en Aguas Zamora, en Aguas de Portuguesa, o sea, toda esa praxis que yo recogí, pues en síntesis, como este tema bastante extenso como dije anteriormente, de bastante discusión, pues he querido hacerle una especie de compendio de básico que también está allí en las láminas de PowerPoint que he querido compartir con usted y establecer lo que en síntesis comprende el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas en Venezuela, que no es más que un órgano desconcentrado, dependiente funcional administrativamente de la Comisión Central de Planificación, ente rector, digamos, que va a crear todo el mecanismo administrativo desde las convocatorias de los entes contratantes a través de las comisiones especiales de licitación y lo que pues la praxis me dio a mí de aprendizaje de manejar con estos miembros de las comisiones de licitaciones de las necesidades propias de cada ente contratante que prácticamente yo visualizo como el éxito en todo caso de este sistema de contrataciones públicas. Sobre todo cuando estamos en presencia de tres tipos de contrataciones, cuando es la adquisición de bienes, muebles y inmuebles, o estamos en presencia de contratos de servicios públicos, o lo concerniente a la construcción, perdón, de obras públicas de gran envergadura, como más o menos lo decíamos en el tópico de la expropiación por causa de utilidad pública, cuando siempre está en el debate el interés general, el interés del bien colectivo, el interés común de todos los ciudadanos. El Sistema Nacional de Contrataciones Públicas va a tener también un registro nacional de contrataciones, dependencia administrativa que pertenece a este servicio, que podemos establecer allí con fundamentación en el decreto con rango, valor y fuerza de ley que rige el sistema de contrataciones públicas, su reglamento y todo lo que tiene que ver con los registros auxiliares. Por cierto, aquí en San Cristóbal, si mal no recuerdo, está el registro auxiliar del sistema de contrataciones públicas, o lo mejor dicho, el órgano netamente administrativo que rige todo el registro nacional de contratistas, donde pues cada uno de los contratistas, dependiendo de sus llamados a concurso, abierto, cerrado, de licitación, como decíamos anteriormente, antes de estas reformas establecidas en el sistema de contrataciones públicas, los llamados a licitaciones internacionales, licitaciones selectivas, o lo que propiamente hoy manejan la mayoría de las ramas del poder público, que es lo concerniente a los decretos de emergencia nacional, que prácticamente fundamentan a través de lo que plantea el artículo 78 de la ley del sistema de contrataciones públicas, cuando se adjudica directamente, sin ánimo de un concurso abierto o cerrado, por aquello de lo que plantea la ley, sobre la adquisición de bienes, sobre la contratación de servicios públicos o sobre la construcción de obras de envergadura de carácter público, que son, digamos, los tres contratos que orden administrativo quiero compartir con ustedes y que tiene este llamado del sistema de contrataciones públicas. Dentro de los tipos de modalidades que he querido también compartir con ustedes está lo que tiene que ver con el concurso abierto, el concurso cerrado, dependiendo de, digamos, la cuantía en base a unidades tributarias que se pudieran establecer
partiendo que el concurso abierto, como lo plantea el artículo 51, debe proponerse en caso de adquisición de bienes o contrataciones de servicios si el contrato a ser otorgado es superior a 20.000 unidades tributarias en el caso de la construcción de obra cuando es otorgado o es estimado en base a 50.000 unidades tributarias. Eso en cuanto al concurso abierto, inclusive anunciado internacionalmente. Y el concurso cerrado procede cuando estamos en presencia de contratos de adquisición de bienes o prestaciones de servicios y el contrato a ser otorgado a un precio estimado superior a 5.000 unidades tributarias hasta 20.000 unidades tributarias, y lo que tiene que ver con la construcción de obra, siempre y cuando las unidades tributarias allí en cuanto a la cuantía no sea superior a las 50.000 unidades tributarias, entre 20.000 y 50.000 unidades tributarias. Les decía en el comentario anterior que existe la modalidad de la contratación directa, como lo plantea a través de acto motivado el artículo 76 en la ley, y se hace por vía excepcional cuando, independientemente del monto el monto de la contratación y siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o el ente contratante así lo motive y justifique, se da en los siguientes supuestos. Yo he querido compartir con ustedes tres. La ley desarrolla un poco más de esos numerales y cuando estamos en presencia de suministro de bienes, prestaciones de servicios o ejecución de obras requeridas para la comunidad del proceso productivo y pudiera resultar gravemente afectado por el retardo de la apertura de un procedimiento de contratación. Ejemplo, estamos en el decreto de estado de alarma por el COVID-19. Bueno, perfectamente cualquier órgano de las ramas del poder público en base al artículo 76 puede adjudicar directamente, puede contratar directamente porque estamos en presencia de no interrumpir, no obstaculizar el proceso productivo. Cuando las condiciones técnicas del determinado bien, servicio o obra excluyen toda posibilidad de competencia, es decir, no hay tiempo y por el estado de alarma, por el estado de necesaria justificación de la ejecución de la obra, de la prestación de servicio, la adquisición de bienes, también tema de COVID, todo lo que tiene que ver con la adquisición de equipos de bioseguridad, mascarillas, guantes, etcétera, también este supuesto califica para la contratación directa. O en caso de contratos que tengan por objeto la fabricación de servicios, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, por cierto, de este aprendizaje social, de este aprendizaje epidemiológico que estamos atravesando aquí en Venezuela, hay buenas noticias también, hay que resaltarlas, las buenas noticias hay que resaltarlas. Hay algunas empresas ligadas al sector mixto, al sector público, que están a la vanguardia de la elaboración de algunos equipos de bioseguridad, y la empresa privada. He escuchado algunas empresas del sector manufacturero de Maracaibo, de Maracay, que están al día con este tema de los equipos de bioseguridad y que pues dan la oportunidad y la seguridad que de orden de la Loximad, del INSACEL. Por cierto, un tema que me apasiona bastante, que es el sistema de psicología de la salud ocupacional y medicina laboral, se le está generando al sector privado y a las empresas desde el punto de vista público. La emergencia comprobada es requisito sine qua non para la contratación directa, como se los he presentado en la lámina, el artículo 78 allí lo establece. La emergencia comprobada debe ser específica e individual, considerada para cada contratación, y en todo caso los requerimientos que se pudieran generar a través del Servicio Nacional de Contrataciones y la supresión, en todo caso, por celeridad desde el punto de vista administrativo de los requisitos que se le pudiera establecer a cada uno de los contratantes. Bueno, muchachos, he querido compartir con ustedes este espacio, este seminario de las instituciones que rigen el derecho administrativo. De verdad, para mí un placer haber compartido con ustedes en este trimestre, teniendo la oportunidad a través y colocarles a disposición el Instituto Clínico Psicosanar que dirijo a través de cada una de las unidades. Por los momentos, pues quiero compartir con ustedes la unidad de Psicología Jurídica Aplicada que coordino, y más adelante en los espacios por redes sociales que los voy a ir presentando, vamos a participar a través de cada una de las unidades que también constituyen la estructura organizativa de este instituto, como es la unidad de Psicología Jurídica Aplicada, lo dije, la unidad de Psicología Clínica, la unidad de Psicología Educativa, la unidad de Psicología de la Salud Ocupacional y Medicina Laboral, y lo que tiene que ver con la unidad de Psicología, que desde el punto de vista del bienestar del desarrollo humano, recreación y deporte, estamos trabajando para cada uno de ustedes. Sé que dentro de este programa de profesionales hay educadores, hay muchos profesionales en las distintas áreas del conocimiento, prestos
a construir saberes, a interactuar. Y bueno, no me queda más nada decirle que gracias por querer en estos espacios, es novedoso para algunos y de acuerdo a las vicisitudes que se nos están presentando por internet y por electricidad, pues nos la ingeniamos, como lo he dicho, en la interacción con cada uno de ustedes, con plan A, con plan B y con plan C, y eso es propio del tachirense, eso es propio del venezolano, de crecer y de reinventarnos en estos escenarios. No quisiera despedirme con ustedes con una frase que siempre Pablo Sartre, gran filósofo del conocimiento humano, del enfoque de la psicología humanista, perdón, y tiene que ver con este pensamiento muy bonito. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. A mí me apasiona lo que es la academia, me apasiona la interacción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya saben, muchachos, participar a través del foro chat a partir de las 3 de la tarde, lo que tengamos suerte de tener energía eléctrica. Voy a hacer el esfuerzo también en Instagram Live. Recuerden, Instagram Live, @Gilmer Amaya, que en vivo podamos compartir algunos de los escenarios que estamos estableciendo. Y en la última presentación de las láminas de PowerPoint, pues he dejado la posibilidad de lo que en servicio está ofertando a través de este producto de Telepsicosanar, del Instituto Clínico Psicosanar, valga la cuña, donde estamos desarrollando pues todo lo que es una serie de consultas que desde el punto de vista online, a través de Instagram Live, de WhatsApp y del canal YouTube, que he querido compartir con ustedes poco a poco en crecimiento de Consultable TV. Gilmer Amaya, lo que tiene que ver con afiliaciones de orden individual y company, asesoría profesional, y poco a poco, a través del acompañamiento del equipo multidisciplinario en cada una de las unidades de psicología que les he mencionado, me van a acompañar. Equipo, por cierto, profesional, donde van a participar psicólogos clínicos, psicólogos educativos, psicólogos organizacionales, médicos laborales, médicos legales, criminalistas, criminólogos, profesionales en las ciencias forenses, abogados penalistas, abogados especialistas, en cualquiera de las áreas. Y bueno, muchachos, este espacio es de ustedes, este espacio también. A la vuelta de la esquina vamos a ser profesionales, vamos a ser colegas, y todos los que quieran venir a participar dentro de esta área del instituto, bienvenidos. Así que se les aprecia, un abrazo y esperamos estar pronto en interacción.